Es un gusto darte la bienvenida, Lore, aquí a este espacio, Lactancia Sí, en donde hoy vamos a compartir con todas las mamitas la relación entre el juego, la lectoescritura y la autoridad. Lore hace un trabajo extraordinario, es impresionante todo lo que ella nos comparte, la forma tan clara en la que nos explica por qué el juego es esencial en la vida de los niños. Y verla trabajar con los pequeños también hace una enorme diferencia. Y Lore no nada más trabaja en esta etapa, por supuesto yo trabajo mucho con ella cuando tenemos algún problema de succión, de que pese a que hemos depurado la técnica, seguimos con problemas, a veces hay algo y ella nos ayuda con los bebés. Así que, Lore, sin más, quiero darte la bienvenida a nuestras mamitas que están conectadas vía Facebook. Por favor, vean el link para que se unan a esta transmisión en vivo. Lore nos está compartiendo también unos slides para ir apoyando todos estos conceptos y créanme, no se la quieren perder. Lore, bienvenida. Hola, gracias, Mónica. Hola a todos. Creo que tenemos tiempo, ¿no? Tenemos cierto tiempo determinado, Moni, para ver. Media hora, y ya si hay alguna pregunta la atendemos, y si no, las invitamos a que que se inscriban al programa Healthy and Happy Baby, en donde van a tener el gusto de trabajar contigo. Tú vas a dar al final tus datos donde pueden consultar, pero aquí en este programa ella es parte del equipo y va a estar dando información donde ustedes puedan hacer como más preguntas. Así es. Bueno, de todas maneras tenemos aquí el chat, entonces si tienen alguna pregunta, por favor, mándenos un mensajito. Mónica, tú tienes la transmisión en vivo como cerca para ver si la de Facebook, por si también hay alguna duda por allí. También. Bueno, pues vamos empezando. Yo soy Lorena Brito, soy licenciada en Comunicación Humana, tengo una especialidad en reorganización neurofuncional, otra especialidad en integración sensorial, que son de las que vamos a estar hablando ahorita, y otras especialidades que me permiten trabajar a hablar justamente entre la relación y la importancia del juego, tiene que ver con el proceso de Lore, estamos teniendo problemas con tu transmisión, te escuchas cortada. ¿Crees que puedas como moverte un poco hacia más cerca al router? Porque te oyes cortada. ¿Ahí ya? Sí, bien. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Bueno, entonces vamos empezando. Nuestra agenda es esta. Vamos a ver por qué el juego es importante, qué hace y cómo ayuda la terapia de reorganización neurofuncional y la terapia de integración sensorial, que son de las dos técnicas que vamos a hablar ahorita, y cuándo se requiere. No necesariamente vamos a hablar estrictamente en este orden de tres, pero sí llevamos un orden en esta plática. Si tienen alguna duda, por favor, háganoslo saber en el chat o en el Facebook. Bueno, vamos a ver qué es el juego, ¿no? Pues nos queda como muy claro cómo se juega, a veces no. Muchas veces las mamás me han dicho, pues es que no tengo idea, pero bueno. A través del juego es como el niño empieza a explorar su mundo y relacionarse con los objetos y con las personas para así comprender las reglas y las relaciones sociales posteriormente. Es como nosotros podemos tener el control de nuestro mundo para poder hacer uso de ello, ¿sale? Un niño que juega es un adulto que crea. Este adulto que jugó, que exploró, que se le permitió el movimiento, va a ser una persona que va a poder ser capaz de entender a otros. Antes de hablar específicamente de la lectoescritura y de la autoridad, vamos a hablar un poquito de la teoría, de estas dos técnicas que hoy estamos profundizando. Vamos a hablar de la terapia de reorganización neurofuncional, el método Padovan. Este método es un método brasileño que se empezó a realizar en los años 70 por Beatriz Padovan. Esta Beatriz Padovan era una terapeuta que la terapéutica tradicional, que era sentados platicando con un niño para que él desarrollara el lenguaje, pues no parecía tan lógico. Entonces ella lo que empezó a investigar fue que todas las cuestiones cognitivas venían de un
de un movimiento. Entonces, estudió muchísimo, estudió terapia física, estudió odontología, neurología, y entonces fue como creó todos los ejercicios de este método. Vamos a ver qué es. Y aquí tengo una frase que me encanta de Beatriz Padovan, que es: aquel que sigue lo que la sabia naturaleza nos muestra y enseña tiene menos posibilidad de equivocarse. Y esto va mucho con lo que hace Mónica y su labor, y todos los que nos están viendo, que estamos buscando alternativas un poco más sanas para nuestros hijos, pues necesitamos tener en cuenta, ¿no? Siempre la naturaleza y siempre el orden natural de las cosas es lo que nos va a dar más respuestas, ¿no? Tenemos en la imagen el desarrollo de una mariposa. Desde el método Padovan se considera que oruga, capullo y mariposa son la misma cosa pero metaformoseada. Por lo tanto, el cerebro del niño aprende a caminar, aprende a hablar y a pensar, y se considera que es exactamente lo mismo. Aquí tengo esta frase que dice que saltarse la etapa del desarrollo, alguna etapa del desarrollo como el gateo o como el arrastrarse o el estar mucho tiempo pancita abajo, pudiera no implicar mayor problema, pero cuando hay otros factores puede desarrollar un problema de lenguaje, aprendizaje o de conducta. Vamos a ver qué es la reorganización neurofuncional o cómo se hace. Esta es una técnica que recapitula el neurodesarrollo para rehabilitar, impulsar o mejorar el sistema nervioso y a la persona de manera integral. Por eso yo les decía en un inicio que yo puedo trabajar desde recién nacidos o hasta adultos que hayan tenido o no un problema neurológico, porque generalmente los terapeutas como yo trabajamos después de que hubo un evento vascular cerebral y que el cerebro no está en aptas condiciones para realizar lo que antes podía hacer. Los ejercicios se hacen de manera repetitiva, en un orden, de manera ordenada, que hacen una simulación o una emulación del desarrollo desde la etapa embrionaria. Uno de los primeros ejercicios, y de hecho acá atrás pueden ver mis hamaquitas, es la estimulación vestibular, porque desde que estamos en el vientre de mamá, nosotros una de las primeras sensaciones que tenemos es la estimulación vestibular, el movimiento. Y después se van adquiriendo ciertas condiciones que hacen que el niño pase de una etapa o de una posición horizontal a la verticalidad. Entonces, cada uno de estos músculos que requieren la fortaleza para poder hacer que un niño camine de manera rítmica, se van emulando desde el piso hasta que el niño puede ir marchando de manera adecuada. En los ejercicios se hace un repaso del desarrollo de las manos, de la vista, de la coordinación junta de ellas. Por ejemplo, lo utilizamos para aventar una pelota o para cachar cosas o para hacer trazos. Aquí ya estamos hablando de lectoescritura. Y de las funciones reflejo-vegetativas orales, que son aquellas que nosotros obtenemos antes de poder hablar. Que lo primero que hacemos cuando nacemos es la respiración. Entonces, esta es una de las primeras actividades reflejo-vegetativas orales: succión, deglución, masticación. Si nosotros no tenemos fuertes esas 4 áreas, muy probablemente el habla vaya a estar comprometida también, así como la deglución de alimentos sólidos posteriormente en el desarrollo del niño. También aquí vamos... Y a mí me gustaría, ahí ahorita que estás tocando este tema, que pudieras compartirnos lo siguiente, porque, sabes, nosotros desde el punto de vista de la consultoría profesional de lactancia, hacemos mucho énfasis en que no es lo mismo remover la leche de un biberón que del seno, porque del seno entran en funcionamiento más de 60 estructuras. Con esto que tú estás compartiendo en este momento, no es de sorprenderse que los niños acaben requiriendo otro tipo de terapias para abrir los espacios. Nosotros les decimos que colapsa el paladar, ¿no? Y después tienes que hacer otras cosas. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poco más sobre este tema, ahorita que lo estás tocando, porque desde aquí ya se empieza a formar futuros problemas o desviaciones que van a requerir otro tipo de intervenciones. Y por eso es que ahorita pareciera, ¿no?, que todo mundo tiene que ir a terapia como si fuera una clase extracurricular, y antes eso no ocurría.
Sí, es muy triste, Mónica, lo que estás diciendo, porque hemos encontrado que hay muchas mamás que, bueno, hay dos tipos de mamás, o varios tipos de mamás, pero de los niños que tenemos en terapia, fueron mamás que decidieron ya no amamantar, porque o les dolía, o tenían mala técnica, o ellas decidieron que no estaban dispuestas a la deformidad que esto generaba en sus senos. Y tenemos otro tipo de mamás que son mamás trabajadoras, pero trabajadoras que generalmente están sentadas, que pasan la mayor parte del tiempo sentadas y que su embarazo lo pasaron la mayor parte del tiempo sentados. Justo les decía que la estimulación vestibular era la primera sensación que el cerebro registra debido a que estamos en movimiento. La importancia de la influencia de la estimulación vestibular es sumamente importante, perdón redundé, pero la estimulación vestibular lo que nos brinda es tono muscular. Entonces, si yo tuve un embarazo en el que no me moví mucho, muy probablemente mi bebé nazca hipotónico, porque le hizo falta movimiento, le hizo falta integración de esta sensación que impacta directamente en el cerebelo, que es el que nos brinda toda la información del tono muscular y posteriormente es el que va a brindar el movimiento voluntario. Entonces, está muy relacionado que el bajo tono muscular junto con los factores del nacimiento que por protocolo empiezan con la anestesia cuando hay un parto, ¿no? Los niños están teniendo unas sensibilidades terribles a la anestesia, lo cual genera que tengan aún más más bajo el tono muscular y que entonces no puedan succionar. Las mamás en desesperación no tienen a la mano una consultora como Mónica, una amiga que pasó por una consultoría como la que hacen en Lactancia Sí o en la Liga de la Leche o con otro tipo de amigas y no tienen una tribu, ¿no?, que les ayude con este tipo de cosas, muy probablemente dejen la lactancia, lo cual va a generar, pues no nada más en la nutrición, vámonos solamente a quedar con la cuestión funcional. Justo Mónica decía que las estructuras, son muchísimas estructuras las que están relacionadas con la lactancia materna. Pero no nada más las estructuras en cuanto al movimiento, sino también el vínculo que se genera. De hecho, en Padovan, uno de los ejercicios es la emulación lo voy a hacer para atrás para que lo vean, de las manos así, porque esto, si yo me pusiera así y yo fuera, imagínense que yo soy un bebé que está agarrando un seno, es la misma forma en la que el bebé agarraría el seno. Y entonces se hace esa emulación de como si la persona estuviera amamantando para que se generen redes neuronales bastante fuertes y que después pudiera haber la adquisición de otras estructuras o de otros aprendizajes. A nivel funcional y a nivel estructural, cuando un bebé no amamanta lo suficiente, que desde el punto de vista funcional, únicamente funcional es obligado hasta los 8 meses, para que no haya ningún otro tipo de problema. Todo lo demás puede ser nutricional, puede ser de vínculo, puede ser de muchas otras cosas, pero el bebé, para que pueda no tener un problema posterior en cuanto a las estructuras orales, en cuanto a las estructuras traqueales y en cuanto a las estructuras diafragmáticas, necesita mínimo de 8 meses de amamantación. Se dice amamantamiento. Ajá, de lactancia. Perdón, de lactancia materna, ¿no? Y bueno, ahí nos podemos seguir horas platicando de las funciones nutricionales y de las funciones del apego y de otro tipo de cosas, pero únicamente para que no exista un problema posterior de alimentación, de aceptación de sólidos, o muchos niños lo que hacen es ser selectivos, a lo que le llamamos picky eaters. Esos picky eaters muy probablemente tienen el origen en la lactancia. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado con este tipo de bebés, lo que va a pasar es que justo como decía Mónica, pues la clase extracurricular es venir a terapia y no es una situación muy sencilla de solucionar, porque es como una cadenita de eslabones que ha venido guanguísima. Y probablemente, que es algo de lo que les quería decir, probablemente el síntoma está en que a los 5 años no me está diciendo la L y a los 6 no me dijo la R. Y entonces hasta los 6 años después de construir mal, llegan a terapia, ¿no? Y en la terapéutica tradicional lo que nos hacen hacer es trabajar únicamente con la R, pero el problema no estuvo ahí de origen, el origen estuvo en la lactancia, ¿no? El origen estuvo en el vínculo, el origen estuvo en que no se
amplió el paladar, no se bajaron no se ampliaron las fosas nasales, los ductos respiratorios no están lo suficientemente fortalecidos y entonces eso genera un montón de problemas. También generan problemas respiratorios, ya que al no tener toda esa vía abierta, pues lo que va a pasar es que el niño va a respirar por la boca. Al respirar por la boca se pierde todo el tono muscular de la mandíbula y entonces son niños que no comen carne, que no comen cosas duras, que prefieren o que no comen calditos, por ejemplo, porque pues no tienen la fuerza para sostener una cuchara y poder deglutir de manera adecuada. Y son niños que prefieren o que comen así muchísimo y que mastican con la boca abierta o que comen muy rápido porque tienen que equilibrar su respiración, porque pues no podemos deglutir y respirar al mismo tiempo, ¿no? Perderían la vida si eso sucediera. Entonces, es súper importante la labor que hacen ustedes en Lactancia Sí y en el proyecto que ahorita tienes, Mónica, en cuanto a la concientización. Y ahorita este es un factor más que pudiéramos utilizar y que por eso justo estamos hablando de esto, ¿no? Sí, gracias. Ok. Sí, no, es súper importante, de verdad. Bueno, continúo. Entonces, estas funciones reflejovegetativas orales que después brindan el paso a la producción motriz del lenguaje, que es el habla. Esto se hace a través de funciones rítmicas, ya sea con la poesía o con la canción, y la sincronización de movimientos, que todo es, como les decía, repetitivo, cadencioso, con ritmo, ¿no? Con mucho cariño y mucha visión de lo que está sucediendo con este cuerpo, y esto fortalece la atención auditiva y el aumento de la imaginación. Todas estas funciones las necesitamos para jugar, para leer y escribir y para poder comportarnos. Wow. Ahora, vamos a pasar a la parte de integración sensorial. Esta primera parte de la que les hablé es muy en la cuestión anatómica funcional. Necesitamos un cuerpo bien formado y un cuerpo bien definido para que podamos ser funcionales. ¿Y a qué me refiero con funcionales? Pues a que tengamos un alto nivel cognitivo, un alto nivel de conciencia social y un alto nivel de funcionamiento social. Es decir, a lo mejor yo ahorita me estoy muriendo de calor, pero yo sé que si abro la ventana y pasan los carros, muy probablemente se me vicie el micrófono y entonces no voy a poder dar esta plática a gusto, ¿no? Entonces, esas funciones que yo hago, las hago gracias a la integración sensorial. Y aquí tenemos este slide. ¿A qué se refiere específicamente la integración sensorial? Es la capacidad que tiene mi sistema nervioso para trabajar de manera coordinada todos los estímulos que hay a mi alrededor y entonces poder responder adecuadamente. Entonces, ahorita lo que yo hice fue que acá abajo tengo un ventiladorcito porque de verdad el calor está cañón, ¿no? Entonces, esta es una actividad totalmente funcional que ustedes no se están dando cuenta, o bueno, sí a lo mejor porque mi cabello vuela un poco, ¿no? Pero el punto es que mis acciones a ustedes no les afectan, ¿no? Porque yo soy completamente funcional y puedo, uno, detectar que me voy a morir de calor, dos, que ustedes no tienen por qué sufrir eso, y tres, hacer algo al respecto de eso tomando en cuenta todos los factores, ¿no? Y bueno, aquí tengo esta frase que me pareció como un eslabón perfecto para la plática que ahora tenemos, que es que la escritura, la lectura y la aritmética son un proceso extremadamente complejo que se desarrolla únicamente gracias a unas bases fuertes en integración sensorial. Vamos a ver de qué hablo cuando hablamos de integración sensorial. Ya les decía en la definición que es la manera en la que mi cerebro coordina y responde ante estos sistemas sensoriales que están acá, ¿sale? Estos sistemas sensoriales que nosotros tenemos de este lado son la base de absolutamente todo. En esta imagen del arbolito podemos ver que aquí debajo, voy a buscar otro color porque ese amarillo no me gustó.
Aquí debajo tenemos como raíces de un árbol de desarrollo a los sistemas sensoriales. Nosotros coloquialmente conocemos 5, que son el visual, el auditivo, el gustativo, el olfativo y el táctil, ¿no? Desde el punto de vista de integración sensorial, aumentamos 2 para la terapia, que es el vestibular, que es el que ya estamos hablando cuando hablábamos de reorganización neurofuncional, que es el del movimiento, y el proprioceptivo, que es la información que me llega a través de mis músculos, articulaciones y tendones. Si yo no tengo integrado de manera adecuada alguno de estos sistemas, muy probablemente todo mi desarrollo esté comprometido. Entonces, la unión de ambas técnicas de terapia, una que recobra todo el neurodesarrollo y la otra que específicamente busca los errores o las fallas en la integración sensorial, hacen que juntos se genere una técnica bastante linda para trabajar los problemas de lenguaje, aprendizaje y conductuales, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, lo que podemos ver aquí, acá arriba, en la cognición, creo que la imagen no se ve muy bien, no sé si ustedes la tengan un poquito más, ¿sí? Que justo hasta arriba del arbolito dice las actividades de la vida diaria, que es básicamente la independencia, el comportamiento y la conducta, ¿no? Esto es súper importante porque de alguna manera, si yo no tengo alguno de mis sistemas de manera adecuada, pues entonces voy a tener una muy mala conducta. Que esto, tengo un video acerca de eso, lo pueden encontrar en mi Facebook o en mi página de Doctoralia. Hablamos un poquito acerca del origen de estas conductas, ¿no? Aquí abajo, como parte de las ramitas, ¿no? Si acá abajo están las raíces, estos de en medio serían como las ramitas y las hojitas y arriba serían los frutos, pues tenemos todo el desarrollo, que generalmente es lo que una valoración psicológica, un neuropsicológica o pedagógica hacen, ¿no? En un consultorio, pues, común, esta valoración es la que hacen. La de la coordinación ojo-mano, el lenguaje, la comunicación, el control postural, la atención, la orientación espacial, la seguridad postural, el rendimiento motor, la lateralidad, la habilidad para integrar el input sensorial. Y gracias a eso nos dicen si tenemos un coeficiente intelectual o bajo, alto, si somos o no aptos para cierto tipo de escuelas. Pero muy pocas veces nos dicen o nos hablan de la importancia de estos sistemas sensoriales. Entonces, cuando a mí me llega un chiquito con problemas de aprendizaje que trae una valoración por, no sé, técnicas como el WIRC o otro tipo de técnicas neuropsicológicas, pues la verdad es que lo tomo como muchas gracias, pero el origen no está ahí, ¿no? Yo no puedo trabajar un problema de lenguaje desde el lenguaje. Tengo que trabajar un problema de lenguaje desde la comunicación. Y la comunicación efectiva viene a partir del control de mi cuerpo, porque así puedo entonces controlar mi mundo. Y entonces puedo tener ideas, emociones, pensamientos, sentimientos, cosas que poder transmitir al otro a través de un código que es el lenguaje y a través de mis actos motrices que es el habla. Entonces es muy importante que se diferencien estas 3 situaciones cuando hay un problema de lenguaje, o lo que coloquialmente conocemos como un problema de lenguaje, porque un problema de lenguaje pudiera ser de comunicación, de lenguaje, o de habla, o de los 3. Pues bueno, aquí, ¿cómo saber que un chiquito necesita terapia? ¿Cómo saber que su integración sensorial no está bien integrada, que hay una disfunción en la integración sensorial o que se necesita terapia? Pues, por ejemplo, aquí en esta imagen estamos viendo niños que son completamente felices, que están cómodos con las sensaciones en las que están. Pudiéramos entender que el primer niño está como acostado en una hamaca de tela muy abierta, que se sostiene pero que lo está disfrutando, o que la niña de las burbujas puede tener un control tanto manual como postural para poder llevarse eso a cierta área de la boca y poder hacer una burbuja y lo disfruta. O la chiquita que está comiendo que no tiene ningún problema con llevarse eso a la boca porque lo está disfrutando. O las niñas que están descalzas y que pueden soportar todo la estimulación que les brinda la arena, el calor y el agua del mar y que pudieran disfrutarlo. Mónica, ¿cómo vamos de tiempo? Nos quedan unos 5 minutos. Okay. Principales. Sí, problemas cuando una mamá tiene ciertos problemas de acoplamiento, por ejemplo. Pero esto que estás diciendo es maravilloso, así es que vamos bien. Ok, bueno, me voy a seguir con esta tablita que es sumamente importante.
Les comentaba que desde la integración sensorial teníamos 7 sentidos, pero esta tablita de aquí es de la reorganización neurofuncional, desde la antroposofía, que es una de las bases de este método a través de Rudolf Steiner. Bueno, en esta tablita podemos observar 3 paquetitos. El primer paquete de sentidos es acá, ¿no? Le voy a poner un 1, ahí no me salió. Bueno, ahí está el 1. Este primer paquete del que estoy hablando es de los sistemas inferiores, es decir, el sistema táctil, el sistema vital, que es el de me siento bien o no me siento bien, el del movimiento y el del equilibrio. ¿A qué me refiero con movimiento y equilibrio? Una cosa es que yo sepa secuenciar mis movimientos y otra cosa es que me pueda mantener en equilibrio cuando estoy parada. El siguiente paquete de sentidos, esto es súper importante, denme chance nada más. El segundo es el de los emotivos, es decir, me gusta lo que huelo, me gusta lo que como, tengo un color favorito, no me gusta sentir calor, no me gusta sentir frío, o me gusta el frío porque no sudo, ¿no? Y el tercer paquetito de sentidos que hablan acerca de una situación cognitiva o intelectual, que son la audición, la capacidad para poder integrar todo lo que escucho y entonces responder ante ello, mi estructuración del lenguaje, mi capacidad de pensamiento y la capacidad que tengo para reconocer la personalidad ajena. Estas rayitas que están de este lado, voy a ponerlo de este color, estas que están aquí conectando los inferiores con los superiores tienen su completa relación. Por ejemplo, con el tacto, hemos dicho coloquialmente muchas personas frases como, es que tiene una falta de tacto. ¿Por qué? O sea, cuando alguien me dice algo con una falta de tacto, quiere decir que me pegó, me jaló el cabello, ¿no? No, esa falta de tacto hace que uno no tenga la capacidad para reconocer la personalidad ajena. Entonces, si yo no tengo un sistema táctil completamente estructurado, eso quiere decir que no sé dónde termino yo y empieza la otra persona. Y puedo ser una persona invasiva o puedo ser una persona agresiva, y aquí es justo lo que quería llegar a la parte de conductas. Si mi sistema táctil no es el adecuado y yo generalmente con la ropa me siento incómodo, me siento mal, siento que todo me aprieta, pues entonces no puedo poner atención a nada más que mi propio cuerpo. En cuanto al sistema vital que les decía, que es el de me siento bien o me siento mal, si yo tengo un dolor de cabeza o ahorita yo estuviera enferma, claro que no tengo la capacidad para organizar mi pensamiento, porque lo único que voy a estar pensando o necesitando es ir al baño o irme a mi cama o tomar una medicina, ¿no? O algún remedio para yo sentirme bien. Si yo no puedo estructurarme yo con mis emociones y con mi propio bienestar, no puedo organizar mi pensamiento. En cuanto al movimiento y la conexión con el lenguaje, pues justo les decía las diferencias entre movimiento y equilibrio. Mencioné las diferencias hacia el movimiento, que es la secuenciación. El lenguaje es también una secuenciación. Es un código que lleva antes una cosa, después la otra y después la otra. Yo no puedo hablar en otro idioma si no sé cuál es el código. Yo no puedo ir a China y darme a entender si no sé o si ellos no saben el código que yo sé. Y muy probablemente tendré otro tipo de herramientas, pero eso ya es comunicación, no es lenguaje, ¿no? Y el equilibrio y la audición están relacionadas simplemente anatómicamente, pero si yo no tengo un buen equilibrio, muy probablemente mi audición también se vea comprometida. Y esto se ve en personas mayores, por ejemplo, con el vértigo, ¿no? Muy probablemente una persona que empieza con problemas de vértigo también tenga problemas para poner atención en las cuestiones auditivas. Esto me parece sumamente importante para que podamos unir las cuestiones de la lectoescritura, ¿no? Aquí tengo otra vez ejemplos de niños, pero aquí justo cuando nosotros en terapia trabajamos con texturas, trabajamos con movimiento, trabajamos en las hamacas, trabajamos en diferentes sensaciones, lo que estamos impactando es la tercera área de la asociación, que es la cognitiva, el lenguaje, la lectura, la escritura, la imaginación y la conducta. Si yo no trabajo el sistema vestibular, si no trabajo todos los sistemas sensoriales, que los más importantes para una terapia son el vestibular, el propioceptivo y el táctil, los otros también, pero justo veíamos que son más acerca de la emoción y más intelectuales algunos. Si yo no trabajo esos tres de entrada, muy probablemente no vaya a tener éxito en la terapia, porque no es lo que requiere el niño. Entonces, terapias como que el niño esté sentado haciendo un cuaderno para
decir cuál es el color rojo, pues no le va a llevar mucho porque los niños aprenden a través de la experiencia. Aquí tenemos, ¿no?, una imagen de una niña leyendo, bueno, escribiendo, haciendo trazos, y de los berrinches. Lo que yo les quería hablar acerca de la lectoescritura es que cuando su hijo está panza abajo, su hijo tuvo un buen arrastre, un buen gateo, una buena marcha, muy probablemente vaya a tener bien adquirida la lectoescritura. ¿Por qué? Porque la disociación entre hombro, codo, muñeca y manos está bien realizada, y entonces puedo tomar por un hecho casi que la escritura se va a dar bien. Cuando un niño puede patear una pelota, cuando un niño puede aventarla, cuando un niño puede jugar a los bolos, estoy casi segura que ese niño no va a tener problemas en lectura porque su coordinación visual le está dando la suficiente información. Y bueno, también les quería hablar acerca de los berrinches o de la autoridad. Es muy importante que si el niño no está detectando bien sus propios sistemas sensoriales, no vaya a entender lo que el otro le está pidiendo, ¿no? Entonces, también tengo otro video que les podemos dejar ahí algún link para que veamos técnicas acerca de cómo manejar los problemas de conducta. Pero lo que les quería decir ahora es que es sumamente importante que jueguen con sus hijos. Tengo un tablero de Pinterest en el que están divididos por edades algunas ideas de lo que pueden hacer para jugar con los niños. Entonces, ahí también se los dejo por aquí en algún link, pero si no es pinterest.com/GliaNR, y ahí pueden encontrar los tableros e ideas para jugar con sus hijos dependiendo la edad. También hay tips de crianza y tips para fomentar la independencia. Entonces, siempre hacerles notar que ellos son completamente dueños de sí mismos, sí les va a brindar una autoestima suficientemente alta como para que ellos puedan ser independientes. La creatividad y la imaginación son cosas que se construyen, no son cosas que se dan nada más así, y se construyen a través de la experiencia. Así que déjenlos explorar, déjenlos aprender por sí mismos, cuídenlos, pero no los asusten gritando ¡cuidado!, porque el niño ya sabe la configuración de ese piecito que se está subiendo ahí, está tomando en cuenta muchísimas cosas, y cuando un adulto interfiere y grita ¡cuidado, te vas a caer!, muy probablemente se vaya a caer porque se distrajo, no porque, ya ves, te lo dije, ¿no? Era más bien un asunto del mensaje y del lenguaje, la intención que tiene nuestro lenguaje hacia ese pequeño. Sensacional, Lore. Y fíjate que con todo esto que nos acabas de decir, me encanta, y por eso estoy tan emocionada con esto que estamos creando para las mamás. Sí. Fíjate que desde el punto, tú mencionaste varias cosas que afectan. Yo siempre les hago énfasis en que es muy importante que el niño, cuando está amamantando, empiece a reconocer lo que significa respirar, succionar y deglutir. Se va fortaleciendo toda su musculatura, y él va siendo consciente de las sensaciones que tiene, cuando ya está lleno y cuando no. Cuando usan biberón, aparte de que se afectan las estructuras orofaciales, por lo que comentábamos al principio de la charla, ellos se altera completamente este ritmo de respiración, succión y deglución, porque nunca les enseñan, los profesionales que nada más les dicen, no se llena, dale fórmula, y nunca nos enseñan cómo es. Entonces, se afecta eso y altera como, incluso a nivel emocional, porque son como alterados y ansiosos, y eso hace que no detecten cuando ya están satisfechos o no, acabando generando otro tipo de problemas como, ¿sabes?, el reflujo intenso. Y estamos hablando de otros temas allá que tienen que ver con sensibilidad por niños que no fueron amamantados o sus padres no fueron amamantados. Pero, ¿sabes?, en este tema es muy importante cuando las mamás se enteran de lo que implica simplemente a nivel orgánico, cómo les previene contra muchas enfermedades y el efecto que tiene en el andar. Y ahorita con lo que tú nos dices todavía es mucho más importante que esta etapa sea cubierta. Y tú comentaste que al menos se requieren 8 meses para que se construya adecuadamente eso. Desde tu experiencia, un niño que no ha sido amamantado o que ha estado complementando y que la mamá se entera que todos estos beneficios, sí recomendarías entonces que trabajáramos la relactación, es decir, que todo el suplemento se le dé al seno por lo que implica toda esa construcción? Sí,
Sí, dependiendo mucho la edad, si no, no necesariamente con el seno. Parte del método de reorganización neurofuncional personas han desarrollado ciertos chupones que, pues no es lo mismo, ¿no? Pero emulan la forma del pezón. No son como los chupones comerciales y se gradúan conforme a la edad. Es más, hasta hay chupones para adultos. Entonces, por ejemplo, yo voy a recibir ahorita una chica de 32 años que no fue amamantada y que tiene una dificultad oral y respiratoria bastante importante. La respiración nos da para llevarnos 3 horas más de plática, ¿no? Las funciones de la respiración. Pero parte del método es esto, ¿no? Se brindan ciertos chupones, pues porque claro que a los 10 años no vamos a considerar, pues... No, de meses, ¿sabes? Hasta los 6 meses. Porque desde el punto de vista fisiológico se recomiendan 6 meses de lactancia exclusiva, no aguas, no té, no nada. Pero con esto incluso tenemos un margen y la recomendación dice llegar al año o más, deseablemente hasta los 2 años. Pero aquí, o sea, esta primera etapa realmente tiene un efecto importante en todo lo que es el desarrollo integral para evitar los berrinches o para que incluso sean mucho más fáciles y dóciles, ¿no? Porque conocen su cuerpo. Bien, eso es súper importante, no que sean dóciles solamente porque queremos que sean dóciles, sino porque van a ser dóciles porque son afectos a la educación y afectos a su autoestima. Entonces, el hecho de que una persona pueda permitir los comentarios ajenos habla de una capacidad bastante importante de mi propio control. Perfecto. Bueno, yo voy a poner aquí de todas maneras, si puedes dar tu número telefónico para citas, perfecto, ahí está para que la puedan contactar. Ella está con nosotros en el programa Healthy and Happy Baby. Entonces digan que mencionaron, que la conocieron con nosotros y ya ella les va a dar un acompañamiento más específico porque sabe lo que estamos trabajando. Y para todas aquellas mamás que están complementando con fórmula, que no tenían idea de esto, yo creo que también sería muy buen momento de empezarlo a trabajar y no, como dice Lore, hasta los 6 años, que ya hubo un montón de cosas que se hacen. Entonces, por eso trabajamos en equipo. Si el bebé todavía está dentro de estos primeros 6 meses, es importante suplementarlo. Claro, trabajamos en equipo con las historias de familiares, porque hoy bien sabemos que la forma en que acompañamos a nuestros niños también define la expresión genética, y no nada más eso, sino la forma en que funcionamos. Entonces, el equipo que estamos armando es maravilloso. Mamás, si están suplementando, por favor considérenlo, consideren pedir una cita con Lore para que haga una evaluación y ustedes puedan empezar a trabajar desde ya, porque como ya nos platicó, esto también tiene un efecto en la integración a la dieta familiar. No van a tolerar sólidos, ¿no? Así es. Y es importante que no sea nada más porque escucharon esta plática, bueno, pues le ofrezco otra vez el seno. No, debe de haber una técnica porque ya pasó mucho tiempo en el que el niño construyó mal las redes neuronales que le hacían hacer esta lactancia, perdón. Entonces, ya sea que tengamos una consultoría con Mónica y que tengamos ciertos ejercicios previos a esto, ¿no? Ejercicios de respiración, ejercicios vestibulares. Antes de lo primerito que se hace cuando uno nace es llorar porque respiramos y amamantar. Entonces, antes necesitamos trabajar, y la previa que es la vestibular, necesitamos trabajar tono muscular y necesitamos trabajar ciertas disociaciones de la mandíbula para poder llevar a cabo una buena lactancia, porque si no, lo que va a pasar es que nos vamos a enfrentar de nuevo al fracaso y eso nos va a pegar muchísimo a nivel emocional. A los dos, a mamá y a bebé. Y parte de lo que nosotros trabajamos en el programa es justamente estabilidad emocional. Y esta es la razón por la que estamos trabajando, porque no puede haber estabilidad emocional si no sabes qué está pasando, y por más que lo lleves al psicólogo o a un psiquiatra o algo, si esto no se construye, y por eso es tan importante, porque no todos los profesionales de salud comprenden la importancia de esta etapa y los efectos que tiene a futuro. Entonces, así como dice Lore, ¿no? Esta chica de 32 años seguramente también tiene otro tipo de efectos en su cuerpo físico, ¿no? Niveles de colesterol elevados, a lo mejor problemas para bajar de peso, no sé, porque influyen en otras cosas. Entonces, por eso es muy importante, mamás,
acérquense a ella y con gusto hacemos un equipo poderoso para que todas estas bondades de la primera etapa, de la primera infancia, se transformen en un acceso a una vida plena. Lorena, sí, pues muchísimas gracias, seguimos en contacto, inscríbanse al programa Healthy and Happy Baby para que tengan acceso preferencial a este tipo de charlas y no se pierdan las que sigue. Cada miércoles estaremos con ustedes. Un abrazo. Gracias, bye. Bye, bye.